Historia real. La novia que nunca salió de la iglesia. Sofía Navarro, 1881, Puebla. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La novia que nunca salió de la iglesia, 1881, Puebla. Capítulo 1. El silencio de una novia. En la ciudad de Puebla, en el año de 1881, una joven llamada Sofía Navarro desapareció en el lugar menos pensado, una iglesia. No fue un rapto violento, ni una fuga romántica, ni un accidente trágico en el camino. Sofía simplemente nunca salió del templo donde acababa de casarse, y cuando la encontraron, 3 días después, escondida en las sombras de un confesionario, ya no era la misma persona. Su mente se había roto en pedazos tan pequeños que jamás pudieron reconstruirse. Esta es la historia de una mujer que escuchó el horror de su propio destino y eligió desaparecer antes que enfrentarlo. Una historia que nos habla de los secretos oscuros que se escondían detrás de los matrimonios respetables, de las traiciones más crueles y de cómo el miedo puede destruir una mente humana con la misma eficacia que cualquier arma física. Para entender lo que le sucedió a Sofía Navarro en aquel día de primavera de 1881, debemos primero comprender el mundo en el que vivía. Un mundo de apariencias cuidadosamente construidas, de transacciones disfrazadas de sacramentos y de mujeres tratadas como mercancía con un valor que podía negociarse, venderse y destruirse sin que nadie parpadeara. Capítulo 2. Puebla en el ocaso del siglo XIX. La ciudad de Puebla en 1881 era una metrópoli colonial en transformación. Las calles empedradas del centro histórico estaban flanqueadas por casonas de cantera tallada, con sus característicos balcones de hierro forjado desde los cuales las familias pudientes observaban el mundo sin mancharse con él. La Catedral de Puebla, con sus torres gemelas elevándose hacia el cielo, dominaba el paisaje urbano y recordaba a todos los habitantes que la Iglesia Católica no era simplemente una institución religiosa, sino el eje sobre el cual giraba toda la vida social, moral y económica de la región. El México de aquellos años vivía bajo la presidencia de Porfirio Díaz, quien había llegado al poder en 1877 y ya comenzaba a implementar las políticas que definirían su largo mandato. Modernización a cualquier costo, apertura a la inversión extranjera y un orden social rígidamente estratificado donde cada persona conocía su lugar y raramente se atrevía a cuestionarlo. En Puebla, como en el resto del país, la sociedad estaba dividida en capas tan claramente definidas como los estratos geológicos de una montaña. En la cúspide se encontraban las familias criollas de abolengo, descendientes de los conquistadores españoles, dueñas de haciendas, negocios y propiedades urbanas. Debajo de ellos estaba la clase media emergente, comerciantes, profesionistas, burócratas del gobierno porfiriano. Y más abajo aún, la vasta mayoría de la población, trabajadores, campesinos, indígenas, sirvientes, personas cuya vida entera transcurría en el servicio a aquellos que habían nacido con más fortuna.
Para las mujeres de todas estas clases sociales, sin embargo, existía un conjunto adicional de restricciones que operaba transversalmente. Una mujer, sin importar su clase, era propiedad primero de su padre, luego de su esposo. Su valor se medía en términos de su pureza, su obediencia, su capacidad para producir herederos legítimos y mantener la reputación familiar intacta. Una mujer que perdía su honor, por cualquier razón, arrastraba a toda su familia a la vergüenza social. El matrimonio no era, en este contexto, una unión romántica entre dos personas que se amaban. Era una transacción económica, una alianza estratégica entre familias, un medio para consolidar fortunas o mejorar posiciones sociales. El amor, si llegaba, era un accidente feliz, no un requisito. Y las jóvenes, como Sofía Navarro, aprendían desde muy temprana edad que su opinión sobre con quién debían casarse era irrelevante. Capítulo 3. La familia Navarro y los secretos del hogar. Sofía Navarro había nacido en el año de 1863 en el seno de una familia de la clase media poblana. Su padre, don Emilio Navarro, había sido un comerciante textil moderadamente exitoso, dueño de una tienda de telas en el centro de la ciudad que proveía a las familias acomodadas con sedas importadas, encajes franceses y terciopelos italianos. La tienda, ubicada en una de las calles principales cerca del Zócalo, había sido el orgullo de don Emilio, el resultado de décadas de trabajo arduo y conexiones cuidadosamente cultivadas con los grandes comerciantes de la Ciudad de México. Pero don Emilio Navarro murió cuando Sofía tenía apenas 11 años de edad. Fue una muerte repentina, causada por una fiebre que los médicos de la época no supieron diagnosticar ni tratar. En cuestión de una semana, el hombre robusto y saludable que había sido el sostén de la familia se convirtió en un cadáver en un ataúd de caoba, rodeado de velas y rezos que no pudieron devolverle el aliento. La muerte de don Emilio dejó a la familia Navarro en una situación precaria. Su viuda, doña Catalina, se encontró de repente al frente de un negocio que no sabía manejar, con 3 hijos que alimentar y educar y una reputación social que mantener. Las leyes de la época no favorecían a las viudas. Una mujer no podía heredar un negocio de manera plena, no podía firmar contratos sin la aprobación de un tutor masculino, no podía tomar decisiones comerciales importantes sin que algún hombre avalara su criterio. Doña Catalina hizo lo que muchas viudas de su clase hacían: buscó la protección de otro hombre. Apenas un año después de enviudar, se casó con don Rodrigo Mercado, un hombre 15 años mayor que ella, viudo también, que se presentó como un administrador experimentado dispuesto a salvar el negocio de telas de la quiebra inminente. Don Rodrigo Mercado era un hombre de aspecto respetable. Usaba trajes oscuros bien cortados, asistía a misa todos los domingos, donaba cantidades modestas pero visibles a las obras de caridad de la parroquia. Hablaba con voz pausada y educada, citaba autores clásicos y hacía gala de una cultura que impresionaba a doña Catalina, una mujer que había recibido solo la educación básica que se consideraba apropiada para su sexo. Pero detrás de esta fachada de respetabilidad, don Rodrigo escondía un carácter que solo se revelaba puertas adentro. Era un hombre autoritario, de temperamento violento cuando se le contrariaba y con una visión profundamente utilitaria de las relaciones humanas. Para él, el matrimonio con doña Catalina no había sido un asunto del corazón, sino un cálculo, acceso a un negocio establecido, a una casa bien ubicada y a 3 hijastros que podían ser explotados como mano de obra sin necesidad de pagarles un salario.
Sofía, que había pasado de ser una niña protegida por un padre amoroso a vivir bajo el yugo de un padrastro que la trataba con fría indiferencia cuando estaba de buen humor y con crueldad calculada cuando no lo estaba, aprendió rápidamente a hacerse invisible. Se volvió silenciosa, obediente, una presencia fantasmal en su propia casa. Aprendió a caminar sin hacer ruido, a responder solo cuando se le preguntaba directamente, a nunca contradecir, a nunca expresar una opinión propia. Los años de la adolescencia de Sofía transcurrieron en esta atmósfera de tensión contenida. Su madre, atrapada en un matrimonio que había aceptado por necesidad, se volvió cada vez más distante, refugiándose en las devociones religiosas y en un silencio autoimpuesto que era la única forma de paz que podía encontrar. Los hermanos menores de Sofía, 2 varones, fueron enviados a estudiar a un internado en la capital cuando cumplieron la edad apropiada, dejando a Sofía sola con una madre ausente emocionalmente y un padrastro que la miraba con ojos que ella no sabía descifrar, pero que la llenaban de un malestar visceral. Capítulo 4. El cortejo y la promesa de escape. Cuando Sofía Navarro cumplió 17 años de edad, su padrastro comenzó a hablar de matrimonio. No era inusual. Las jóvenes de su clase social se casaban típicamente entre los 16 y los 20 años. Permanecer soltera más allá de esta edad comenzaba a generar murmuraciones, a convertir a una mujer en una carga perpetua para su familia, en alguien que había perdido su oportunidad de cumplir con el único propósito que la sociedad reconocía para ella. Don Rodrigo había identificado a un candidato, don Fernando Sotomayor, un hombre de 32 años de edad que poseía una pequeña hacienda en las afueras de Puebla, dedicada principalmente al cultivo de maíz y frijol. No era una fortuna impresionante, pero era propiedad, era estabilidad, era un estatus social ligeramente superior al de la familia Navarro. Don Fernando era un hombre de apariencia agradable, con un bigote cuidadosamente recortado según la moda de la época y maneras corteses que impresionaron a doña Catalina cuando vino a la casa a presentarse formalmente. Traía flores, hablaba con deferencia, citaba poesía romántica española y parecía genuinamente interesado en conocer a Sofía. Para Sofía, el cortejo fue una experiencia desconcertante. Nunca había tenido la oportunidad de conversar a solas con un hombre que no fuera su padre o sus hermanos. Las pocas interacciones que tenía con don Fernando ocurrían siempre bajo la mirada vigilante de su madre o de alguna tía que actuaba como carabina. Hablaban de cosas superficiales, el clima, las festividades religiosas próximas, los sermones del párroco. Don Fernando le preguntaba si le gustaba bordar, si tocaba el piano, si disfrutaba de la lectura de vidas de santos. Sofía respondía con monosílabos, con la timidez que se esperaba de una joven decente, pero en su interior comenzó a albergar una esperanza frágil y peligrosa. Tal vez este matrimonio sería su escape, tal vez don Fernando sería diferente a don Rodrigo. Tal vez en la hacienda, lejos de la casa donde había sido tan infeliz, podría empezar una nueva vida. El compromiso se formalizó en el otoño de 1880. Don Fernando y don Rodrigo se encerraron en el estudio para discutir los términos del contrato matrimonial, la dote que la familia Navarro aportaría, las propiedades que quedarían bajo control del esposo, los arreglos financieros que protegerían a Sofía en caso de enviudar. Sofía no participó en estas conversaciones. Nadie le preguntó si estaba de acuerdo. Su consentimiento se daba por sentado. Los meses entre el compromiso y la boda fueron un torbellino de preparativos. Había que mandar a hacer el vestido de novia, un trabajo que requería meses de costuras elaboradas. Había que encargar las invitaciones, impresas en papel grueso con letras doradas.
Había que contratar a los músicos para la misa, organizar el banquete posterior, preparar la habitación nupcial en la hacienda de don Fernando. Sofía participaba en todo esto con una mezcla de anticipación y terror. La anticipación venía de la idea de finalmente salir de la casa de don Rodrigo, de comenzar una vida que ella esperaba sería mejor. El terror venía de su profunda ignorancia sobre lo que realmente significaba ser esposa. Nadie le había explicado nada. Su madre se había limitado a decirle, con una mirada cargada de significados que Sofía no podía descifrar, que debía obedecer a su esposo en todas las cosas, que el matrimonio implicaba sacrificios que una mujer decente aceptaba con resignación cristiana. Capítulo 5. El día de la boda. El 14 de marzo de 1881 amaneció con un cielo despejado y un aire fresco que olía a flores de naranjo de los árboles que rodeaban la iglesia de San Francisco, el templo que la familia Navarro había elegido para la ceremonia. Era una iglesia hermosa, construida en el siglo XVI, con una fachada barroca elaboradamente decorada y un interior donde la luz se filtraba a través de vitrales que proyectaban patrones de colores sobre las baldosas de talavera del suelo. Sofía se despertó antes del amanecer en la casa de su familia. Las sirvientas la ayudaron a bañarse, peinaron su cabello largo y oscuro en un elaborado moño adornado con flores blancas, y la vistieron con el traje de novia que había sido la obra maestra de una costurera local. El vestido era de satén color marfil, con mangas largas de encaje y una cola que se arrastraba por el suelo. El velo, largo y translúcido, caía sobre su rostro como una cortina que la separaba del mundo. Cuando se miró en el espejo, Sofía apenas se reconoció. La joven que la miraba desde el reflejo parecía una desconocida, una figura de un cuento de hadas, hermosa y etérea, pero de alguna manera no del todo real. Sintió una opresión en el pecho, una dificultad para respirar que atribuyó a lo apretado del corsé. La ceremonia estaba programada para las 11 de la mañana. La familia Navarro llegó a la iglesia en un carruaje alquilado, decorado con cintas blancas y flores. Los invitados ya estaban reunidos, familiares de ambas familias, amigos de los negocios de don Rodrigo, vecinos respetables, conocidos de la parroquia, todos vestidos con sus mejores galas, todos sonriendo, todos participando en el teatro social de una boda respetable. Don Fernando esperaba frente al altar, vestido con un traje negro de corte impecable, un clavel blanco en el ojal. Cuando Sofía entró a la iglesia del brazo de su padrastro, caminando lentamente por el pasillo central, mientras el órgano tocaba una marcha nupcial, don Fernando la observó con una expresión que Sofía no pudo leer detrás de su propio velo. El párroco, el padre Anselmo Gutiérrez, un hombre mayor de voz profunda y solemne, condujo la ceremonia con la pompa y circunstancia que requería un sacramento tan importante. Habló del matrimonio como una institución sagrada, del deber de la esposa de obedecer y honrar a su marido, del deber del marido de proteger y proveer para su esposa. Leyó pasajes de las Escrituras sobre el sometimiento de la mujer al hombre, sobre Eva creada de la costilla de Adán para ser su compañera y ayudante. Sofía escuchaba las palabras como si vinieran de muy lejos, amortiguadas por el velo y por una extraña sensación de irrealidad que se había apoderado de ella. Cuando llegó el momento de intercambiar los votos, respondió con voz apenas audible. El padre Anselmo tuvo que pedirle que repitiera su aceptación más fuerte para que los testigos pudieran escuchar. «Sí, acepto», dijo Sofía, y esas dos palabras sellaron su destino de una manera que ella aún no podía imaginar. El intercambio de anillos fue rápido. Don Fernando deslizó una banda de oro en el dedo de Sofía con dedos que ella notó estaban fríos. Luego vino la bendición final.
las palabras del sacerdote declarándolos marido y mujer ante Dios y ante la congregación. La misa continuó con las oraciones habituales, con la comunión para los novios arrodillados ante el altar, con cantos gregorianos que resonaban en las bóvedas altas de la iglesia. Todo siguió el guión esperado, el ritual centenario que había unido a incontables parejas antes que ellos. Y entonces llegó el momento que marcó el inicio de la tragedia. Capítulo 6. La desaparición. Al finalizar la ceremonia, mientras el órgano tocaba música festiva y los invitados comenzaban a felicitar a los recién casados, algo inusual ocurrió. El padre Anselmo llamó a don Fernando aparte, con un gesto discreto que sugería que necesitaba hablar con él sobre algún asunto relacionado con los documentos del matrimonio o con alguna formalidad administrativa. Don Fernando se disculpó brevemente con Sofía y se dirigió a la sacristía acompañado del sacerdote. Don Rodrigo, el padrastro de Sofía, también fue llamado a la sacristía momentos después. Los tres hombres desaparecieron detrás de la pesada puerta de madera tallada que separaba el área pública de la iglesia de los espacios privados reservados al clero. Sofía se quedó sola en el altar, rodeada de invitados que parloteaban animadamente, haciendo planes para el banquete que se serviría en la casa de don Rodrigo después de la ceremonia. Una de sus tías la tomó del brazo y comenzó a hablarle sobre la belleza del vestido, sobre lo bien que le quedaba el velo, sobre lo afortunada que era de haberse casado con un hombre de buena posición. Pero Sofía no prestaba atención. Algo en su interior, algún instinto primario de supervivencia que no sabía que poseía, la impulsó a moverse. No sabía por qué, no podía explicar el impulso, pero sintió una necesidad urgente de saber qué estaban discutiendo esos tres hombres en la sacristía. Con la excusa de que necesitaba arreglarse el velo, Sofía se apartó de su tía y caminó hacia un lado de la iglesia, cerca de donde sabía que había una puerta lateral que conectaba con un pasillo estrecho. Este pasillo, que normalmente se usaba para que los monaguillos se movieran discretamente durante las misas, corría paralelo a la sacristía. Sofía lo había explorado cuando era niña, en los días cuando su padre aún vivía y la familia asistía regularmente a esta iglesia. Se deslizó por la puerta lateral con el corazón latiendo con fuerza. El pasillo estaba oscuro y fresco, iluminado solo por una pequeña ventana alta. Caminó despacio, con cuidado de que el roce de su vestido contra las paredes no hiciera ruido. Llegó hasta el punto donde sabía que la pared de la sacristía era más delgada, donde había una vez visto una grieta en el yeso, y entonces escuchó las voces. Capítulo 7. El horror revelado. La voz que Sofía escuchó primero fue la de su padrastro, don Rodrigo. Hablaba en tono bajo pero perfectamente audible para alguien que estaba al otro lado de la pared, escuchando con toda su atención. «Entonces estamos de acuerdo», decía don Rodrigo. «Una vez que la hayas llevado a tu hacienda y consumado el matrimonio, esperarás una semana. No más. Una semana para que nadie pueda decir que no fue un matrimonio real». La voz de don Fernando respondió, igualmente baja, pero sin el menor rastro de la cortesía que había mostrado durante el cortejo. Era una voz fría, calculadora, desprovista de cualquier emoción excepto el interés comercial. «Una semana es suficiente. Tengo el contacto en Veracruz ya arreglado. Don Sebastián Villalobos maneja el mejor establecimiento del puerto. Me ha asegurado que una mujer joven, virgen antes del matrimonio, puede venderse por una suma considerable. Los marineros extranjeros pagan bien por esa novedad». Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No podía estar escuchando lo que creía estar escuchando. No era posible. Tenía que estar malinterpretando las palabras, sacándolas de contexto.
Pero las voces continuaron, implacables, detallando cada aspecto de un plan que había sido cuidadosamente elaborado durante meses. El padre Anselmo habló entonces, y su participación en la conversación fue quizás lo más devastador de todo para Sofía. El sacerdote que acababa de bendecir su matrimonio, que había hablado de la santidad del sacramento, que representaba a Dios en la tierra, estaba involucrado en esto. Mi parte de la transacción será entregada en la forma acordada, dijo el padre Anselmo. 30% de la suma total, depositada en la cuenta que ya conocen. A cambio, proporcionaré un certificado de defunción. Diremos que la joven Sofía murió de fiebres una semana después del matrimonio. Es creíble. Las fiebres se llevan a muchas mujeres jóvenes. Nadie cuestionará. Don Rodrigo se rió, una risa breve y amarga. La madre no preguntará demasiado. Catalina ha aprendido a no hacer preguntas y los hermanos están en la capital, absortos en sus estudios. Para cuando regresen, si es que regresan, Sofía será solo un recuerdo triste, una hermana que murió joven, como tantas otras. ¿Y el establecimiento en Veracruz?, preguntó don Fernando. Villalobos es de confianza. Completamente, respondió don Rodrigo. He hecho negocios con él antes, no con muchachas de familia, claro, pero con otras, muchachas de servicio que desaparecen y nadie las busca. Pero Sofía es especial, una joven de buena familia, educada, con modales refinados, virgen. Villalobos podrá cobrar una fortuna por ella. Los clientes pagan más cuando la mercancía tiene clase. Sofía se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo del pasillo oscuro. El vestido de novia se arrugó a su alrededor. El velo cayó sobre su rostro. No podía respirar. El corsé que había estado apretado toda la mañana ahora parecía estar estrujándole las costillas, exprimiendo el aire de sus pulmones. Todo había sido una mentira. El cortejo, las flores, la poesía, las promesas. Don Fernando nunca había tenido la intención de llevarla a su hacienda para iniciar una vida matrimonial. La hacienda era solo una parada temporal, un lugar para consumar el matrimonio y así hacer la venta más creíble, más legal ante cualquier autoridad que pudiera hacer preguntas. Su padrastro la había vendido. El hombre que supuestamente debía protegerla, que había asumido el rol de padre cuando don Emilio murió, había negociado su venta a un burdel como si ella fuera ganado en un mercado. Y su esposo, el hombre con quien acababa de intercambiar votos sagrados, era simplemente el intermediario de la transacción, el que se encargaría de entregarla a su destino final. Las voces en la sacristía continuaron discutiendo detalles. El momento exacto del traslado a Veracruz, las historias que contarían para explicar su ausencia, la división de las ganancias. Sofía escuchó cada palabra con una claridad terrible, como si su mente hubiera decidido grabar cada detalle de su propia condena. No supo cuánto tiempo pasó sentada en ese pasillo oscuro. Pudo haber sido 1 minuto o 1 hora. El tiempo perdió significado. Lo único que existía era el horror de la revelación, la comprensión de que no había escape, de que su vida tal como la había conocido había terminado en el momento en que dijo, sí, acepto. Cuando finalmente logró moverse, lo hizo con una sola idea en mente. No podía ir con don Fernando, no podía subir al carruaje que la llevaría a la hacienda. No podía permitir que la consumación ocurriera, porque eso sería el sello final de su esclavitud. Tenía que esconderse, tenía que desaparecer, tenía que encontrar un lugar donde ellos no pudieran encontrarla, al menos no inmediatamente, al menos el tiempo suficiente para pensar, para planear, para encontrar alguna forma de salvarse. Capítulo 8. La búsqueda del refugio. Sofía se puso de pie con movimientos mecánicos. El vestido pesaba como si estuviera hecho de plomo. El velo se había enredado en su cabello, pero no se molestó en arreglarlo. Caminó por el pasillo oscuro,
alejándose de la sacristía, internándose más profundamente en las áreas privadas de la iglesia. La iglesia de San Francisco era un edificio grande y antiguo, con muchos espacios que la mayoría de los feligreses nunca veían. Había capillas laterales dedicadas a santos específicos, cuartos de almacenamiento donde se guardaban los ornamentos litúrgicos, escaleras que subían a los campanarios y pasajes estrechos que conectaban diferentes secciones del templo. Sofía conocía esta iglesia. Había venido aquí durante toda su infancia, había asistido a misas, a bautizos, a confesiones, a todas las ceremonias que marcaban el calendario religioso. Había explorado estos espacios cuando era niña, en los días cuando aún se atrevía a ser curiosa, antes de que la vida con don Rodrigo le enseñara a ser invisible y silenciosa. Pasó frente a la capilla del Santísimo Sacramento, donde una lámpara votiva ardía con luz roja permanente. Pasó frente a un cuarto lleno de vestiduras sacerdotales colgadas en perchas, sotanas negras y casullas de colores litúrgicos. Siguió caminando hasta llegar a una parte del edificio que casi nunca se usaba, una sección antigua donde las paredes mostraban grietas y el aire olía a humedad y a siglos de rezos acumulados. Y allí lo encontró, un confesionario. No era uno de los confesionarios principales que se usaban durante las misas. Era un mueble antiguo, probablemente del siglo XVII, de madera oscura tallada con motivos religiosos. Tenía dos compartimentos, uno para el penitente y uno para el sacerdote. Estaba ubicado en un rincón oscuro de una capilla lateral que estaba dedicada a Santa Lucía, una santa poco popular que raramente recibía visitantes. Sofía abrió la puerta del compartimento del penitente y se metió dentro. Era un espacio estrecho, diseñado para acomodar a una persona arrodillada en oración. Tuvo que doblar su cuerpo de maneras incómodas para caber con todo el volumen del vestido de novia. La cola del vestido sobresalía por debajo de la puerta, así que la jaló hacia adentro, apretujándola a su alrededor. Cerró la puerta y se quedó en la oscuridad absoluta. El confesionario olía a madera vieja y a polvo. Era difícil respirar en ese espacio confinado. El corsé que ya había estado apretado ahora parecía estar cortándole la circulación. Pero Sofía no se movió. Se quedó allí, acurrucada en la oscuridad, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que alguien podría escucharlo desde fuera. Afuera, en la iglesia, comenzaba a gestarse la confusión. Capítulo 9. La ausencia notada. Cuando don Fernando, don Rodrigo y el padre Anselmo salieron finalmente de la sacristía, encontraron a los invitados comenzando a impacientarse. El banquete los esperaba y la costumbre dictaba que los novios debían salir primero de la iglesia para ser recibidos con arroz y buenos deseos en las escaleras del atrio. Pero la novia no estaba. Al principio, nadie se alarmó demasiado. Una de las tías sugirió que Sofía probablemente había ido a arreglarse el vestido o el velo. Otra pensó que tal vez se sentía mal y había buscado un lugar tranquilo para componerse. Las jóvenes novias a menudo se sentían abrumadas por la emoción del día. Don Fernando preguntó si alguien la había visto. Varias personas ofrecieron respuestas contradictorias. Alguien la había visto cerca del altar. Otra persona creía haberla visto caminando hacia un lado de la iglesia. Nadie estaba completamente seguro. La tía que había estado hablando con Sofía antes de que desapareciera fue interrogada. Explicó que Sofía había mencionado algo sobre arreglarse el velo y había caminado hacia una de las puertas laterales. Habían pasado quizás 20 o 30 minutos desde entonces. Don Fernando y don Rodrigo intercambiaron una mirada que contenía algo más que simple preocupación. Había un destello de irritación, de un cálculo interrumpido, de un plan que de repente enfrentaba un obstáculo imprevisto.
«Busquen en la iglesia», ordenó don Rodrigo a varios de los invitados masculinos. «Revisen las capillas, los cuartos de atrás. Debe estar aquí en algún lugar». Los hombres se dispersaron, caminando por los pasillos de la iglesia, abriendo puertas, mirando en capillas vacías. Las mujeres se quedaron en el área principal del templo, murmurando entre ellas, especulando sobre lo que podría haber causado que la novia desapareciera en el día de su boda. El padre Anselmo se unió a la búsqueda con una expresión de preocupación cuidadosamente ensayada en su rostro. Revisó la sacristía, el cuarto de los ornamentos, incluso subió a los campanarios. No encontró nada. Una hora pasó, luego otra. Los invitados comenzaron a susurrar más abiertamente. Esto era inusual, esto era escandaloso. ¿Qué clase de novia desaparecía de su propia boda? Doña Catalina, la madre de Sofía, estaba sentada en uno de los bancos de la iglesia, retorciéndose las manos con ansiedad. Don Rodrigo se acercó a ella y le habló en voz baja, con un tono que sonaba reconfortante para quienes escuchaban desde lejos, pero que doña Catalina conocía lo suficientemente bien como para reconocer la amenaza subyacente. «Contrólate», le dijo. Sofía probablemente se sintió abrumada y salió a tomar aire fresco. Aparecerá pronto. Pero don Rodrigo no creía sus propias palabras. Algo había salido mal, algo había interrumpido el plan cuidadosamente elaborado, y necesitaba averiguar qué. Envió a algunos hombres a revisar los alrededores de la iglesia, el pequeño jardín lateral, la calle frente al atrio. Nadie había visto a una mujer con vestido de novia saliendo del edificio. Los vendedores ambulantes que siempre se instalaban cerca de las iglesias durante las bodas, esperando vender dulces o flores a los invitados, no habían visto nada. Era como si Sofía Navarro hubiera sido tragada por las paredes mismas de la iglesia. Cuando cayó la noche, los invitados finalmente se dispersaron, desconcertados y llenos de especulaciones que se convertirían en los chismes más jugosos de Puebla durante las semanas siguientes. El banquete que había sido preparado se echó a perder. Los músicos contratados se fueron sin tocar una sola pieza festiva. Don Fernando, don Rodrigo y el padre Anselmo se quedaron en la iglesia después de que todos los demás se fueron. Revisaron cada espacio otra vez, esta vez con mayor cuidado, con lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes en las paredes. No la encontraron. Finalmente, frustrados y confundidos, se fueron también. Cerraron las puertas de la iglesia con llave, dejando el edificio en la oscuridad y el silencio. Adentro, en el confesionario escondido en la capilla de Santa Lucía, Sofía escuchó las voces alejarse, escuchó el sonido de la puerta principal cerrándose, escuchó el silencio que siguió, y solo entonces, en la oscuridad absoluta de su escondite, comenzó a temblar incontrolablemente. Capítulo 10. Los 3 días. La primera noche fue la más terrible. Sofía permaneció en el confesionario, sin atreverse a moverse, paralizada por el miedo de que alguien pudiera regresar, de que pudieran escucharla, de que pudieran encontrarla. El espacio era tan estrecho que no podía estirar las piernas. El vestido de novia, que había sido hermoso bajo la luz del día, se había convertido en una prisión de tela y huesos de ballena. El corsé seguía apretándole las costillas, dificultando cada respiración. Pero no intentó quitárselo. No se atrevió a hacer ningún movimiento que pudiera producir ruido. Tenía sed. El miedo y el llanto silencioso que no podía contener habían secado su garganta. Tenía hambre también, aunque la ansiedad había retorcido su estómago en nudos que hacían que la idea de comer fuera casi repulsiva. Pero más que la sed o el hambre, lo que la atormentaba era la comprensión de su situación. Estaba atrapada. No podía salir de la iglesia porque las puertas estaban cerradas con llave desde fuera. Incluso si pudiera salir, ¿a dónde iría?
No tenía dinero, no tenía ningún lugar al que escapar. No podía volver a la casa de su madre porque don Rodrigo estaba allí. No podía ir con ningún familiar porque todos creerían que don Fernando, su esposo legal, tenía derecho sobre ella. Las leyes de la época eran claras. Una mujer casada pertenecía a su marido. Él tenía el derecho legal de hacer con ella lo que quisiera, de llevarla donde quisiera, de disponer de ella como considerara apropiado. Si Sofía acusaba a don Fernando de planear venderla a un burdel, ¿quién le creería? Una mujer histérica contra la palabra de un hombre respetable y un sacerdote de la iglesia. El resultado de tal acusación era predecible. Ella sería declarada loca, tal vez encerrada en un asilo, y don Fernando recuperaría el control sobre ella de todas formas. Estos pensamientos circulaban en la mente de Sofía como buitres sobre un animal moribundo. No había salida, no había escape, solo había la oscuridad del confesionario y el terror de lo que vendría después. La segunda noche fue peor. El hambre y la sed se habían vuelto más intensos. Los labios de Sofía estaban secos y agrietados. Sentía la cabeza ligera, mareada. En algún momento durante el día había escuchado voces de nuevo en la iglesia. El padre Anselmo había venido a celebrar una misa matutina. Sofía había escuchado los sonidos familiares del ritual. El tintineo de las campanillas, los cantos latinos, los pasos de los feligreses que venían a comulgar. Había estado a punto de gritar, de revelar su presencia, de pedir ayuda, pero entonces había recordado que el padre Anselmo era parte del complot. Él no la ayudaría. Él la entregaría a don Fernando. Así que se había quedado callada, mordiéndose los labios hasta hacerlos sangrar para no dejar escapar ningún sonido. Después de la misa, había escuchado que alguien entraba a la capilla de Santa Lucía. Los pasos se habían acercado al confesionario. Sofía había contenido la respiración, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que la delataría. Pero los pasos habían pasado de largo. Quien sea que hubiera entrado a la capilla solo había venido a encender una vela o a rezar brevemente. Se había ido sin abrir el confesionario. La tercera noche, Sofía comenzó a perder el contacto con la realidad. La falta de agua había llevado su cuerpo al límite de la resistencia. Comenzó a tener alucinaciones. Veía luces que bailaban en la oscuridad del confesionario. Escuchaba voces que no estaban allí. En un momento creyó escuchar la voz de su padre muerto, llamándola, diciéndole que todo estaría bien. Lloraba sin control, pero ya no le quedaban lágrimas. Solo producía sollozos secos y dolorosos que sacudían su cuerpo acurrucado. El vestido de novia estaba sucio ahora, manchado con sudor y polvo. El velo se había enredado irremediablemente en su cabello. Su mente comenzó a fragmentarse. Los pensamientos coherentes se volvieron cada vez más difíciles de mantener. Todo se mezclaba. El pasado y el presente, la realidad y la pesadilla, el terror y la desesperación. En algún momento de la tercera noche, Sofía dejó de pensar en escapar, dejó de pensar en el futuro, dejó incluso de pensar en el horror que había escuchado en la sacristía. Su mundo se redujo a la oscuridad inmediata del confesionario, al dolor de su cuerpo deshidratado, al vacío creciente en su mente. Y fue así, en este estado de deterioro mental y físico, como la encontraron. Capítulo 11. El descubrimiento. El descubrimiento ocurrió en la mañana del cuarto día, aunque para Sofía había perdido toda noción del tiempo transcurrido. Una de las mujeres que trabajaban limpiando la iglesia, una mujer mayor llamada Jacinta, había notado un olor extraño en la capilla de Santa Lucía. No era un olor fuerte, pero era inusual, fuera de lugar en un espacio sagrado. Siguiendo su instinto, comenzó a revisar la capilla más cuidadosamente de lo habitual.
Fue entonces cuando notó algo extraño en el confesionario antiguo. Un trozo de tela blanca que sobresalía por debajo de la puerta del compartimento del penitente. Jacinta se acercó desconcertada. El confesionario nunca se usaba. Estaba tan olvidado que ella misma rara vez se molestaba en limpiarlo. Abrió la puerta con cuidado y lanzó un grito que resonó por toda la iglesia. Allí, acurrucada en una posición fetal imposible, estaba Sofía Navarro, todavía vestida con el traje de novia ahora sucio y arrugado. Sus ojos estaban abiertos, pero no enfocaban nada. Su rostro estaba pálido como la cera de las velas votivas. No se movía, no reaccionaba al grito de Jacinta, ni a la luz repentina que entraba al confesionario. Jacinta corrió a buscar al padre Anselmo, quien estaba en la sacristía preparándose para la misa de media mañana. El sacerdote llegó corriendo, y al ver a Sofía, su expresión pasó por una serie de emociones: sorpresa, cálculo y finalmente una preocupación que parecía más relacionada con las implicaciones del descubrimiento que con el bienestar de la joven. «Vayan a buscar al doctor», ordenó a Jacinta, «y manden aviso a don Fernando Sotomayor y a don Rodrigo Mercado. ¡Rápido!». Otros feligreses que habían llegado para la misa se acercaron, atraídos por la conmoción. Murmuraban entre ellos, escandalizados y fascinados a la vez. La novia desaparecida había estado en la iglesia todo este tiempo, escondida en un confesionario. El padre Anselmo intentó sacar a Sofía del confesionario, pero ella se resistió con una fuerza sorprendente para alguien en su estado. Se aferraba a los bordes del mueble, gemía cuando intentaban tocarla, movía la cabeza de un lado a otro con movimientos espasmódicos. «No», murmuraba una y otra vez. «No, no, no». Finalmente lograron sacarla, con la ayuda de varias personas que tuvieron que despegar sus dedos agarrotados de la madera del confesionario. La llevaron a una sala adyacente a la sacristía, una habitación pequeña que generalmente se usaba para que el sacerdote se preparara antes de las ceremonias importantes. La acostaron sobre un banco de madera. Sofía no dejaba de temblar. Sus ojos se movían sin enfocar, como si viera cosas que nadie más podía ver. De sus labios agrietados salían palabras inconexas, frases fragmentadas que no tenían sentido. «Vendida, burdel, Veracruz, no soy mercancía. Padre, ayúdame. Oscuridad, no puedo salir». El doctor llegó media hora después. Era el doctor Vicente Salas, un médico de cierta reputación en Puebla que había atendido a las familias respetables durante décadas. Examinó a Sofía con profesionalidad clínica. Le revisó el pulso, le examinó los ojos, intentó que respondiera a preguntas simples. Sus conclusiones fueron rápidas y definitivas. Esta joven está en estado de shock severo. Está deshidratada, desnutrida y muestra signos de lo que yo llamaría una crisis nerviosa completa. Necesita cuidados médicos inmediatos, líquidos, nutrición y reposo absoluto. Su mente ha sufrido algún tipo de trauma psicológico significativo. Para entonces, don Fernando y don Rodrigo habían llegado a la iglesia. Entraron a la habitación donde Sofía yacía en el banco, todavía temblando, todavía murmurando palabras sin sentido. Don Fernando se acercó a ella con una expresión de preocupación que parecía estudiada, ensayada. «Sofía, mi amor, ¿qué te sucedió? ¿Por qué te escondiste?». Ante el sonido de su voz, Sofía reaccionó de una manera que sorprendió a todos los presentes. Empezó a gritar, un sonido agudo y desesperado que no parecía humano. Intentó arrastrarse hacia atrás, alejándose de don Fernando, con los ojos desorbitados de terror. «No, no me toques. Vendido, me vendiste, burdel. Veracruz, lo escuché todo». Las palabras salieron en una avalancha incoherente, mezcladas con sollozos y gritos.
Don Fernando retrocedió con una expresión de sorpresa que podría haber sido genuina o perfectamente actuada. «Está delirando», dijo el doctor Salas. «El trauma y la deshidratación han afectado su mente. No sabe lo que dice». Don Rodrigo se acercó entonces, intentando calmar a Sofía con palabras suaves que contrastaban terriblemente con las que ella había escuchado en la sacristía. «Sofía, querida, estás confundida. Has tenido una terrible experiencia, pero ahora estás a salvo. Nadie va a hacerte daño». Pero Sofía no se calmaba. Continuaba gritando acusaciones fragmentadas, nombrando a Veracruz, hablando de venta, de prostitución, de planes que había escuchado. Los presentes intercambiaban miradas incómodas. Algunos comenzaban a alejarse, incómodos con presenciar tal escena. El doctor Salas tomó una decisión. Esta joven necesita ser internada en una institución donde pueda recibir el tratamiento apropiado para su condición. En su estado actual, es un peligro para sí misma. Recomiendo su traslado inmediato al sanatorio de Nuestra Señora de Guadalupe. El sanatorio de Nuestra Señora de Guadalupe era el asilo mental de Puebla, una institución dirigida por monjas donde las personas con problemas de la mente eran enviadas para ser curadas a través de la oración, el aislamiento y los tratamientos médicos de la época, que incluían sangrías, baños fríos y, en casos extremos, la aplicación de cadenas para controlar a los pacientes violentos. Don Fernando asintió con pesar cuidadosamente expresado. «Si el doctor considera que es lo mejor para mi esposa, entonces así debe hacerse. Solo quiero que se recupere». Y así, en menos de una hora después de ser encontrada, Sofía Navarro fue envuelta en una manta, colocada en un carruaje cerrado y transportada al sanatorio. Continuaba gritando mientras la llevaban, continuaba acusando, continuaba clamando que la habían vendido, pero nadie la escuchaba, o más precisamente, nadie quería escucharla. Capítulo 12. Los muros del sanatorio. El sanatorio de Nuestra Señora de Guadalupe era un edificio sombrío ubicado en las afueras de Puebla, construido en el siglo anterior con piedra gris que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Estaba rodeado por un muro alto coronado con vidrios rotos, incrustados en el cemento, una medida destinada a evitar que los internos intentaran escapar. Cuando Sofía fue llevada allí ese día de marzo de 1881, cruzó las puertas de hierro del sanatorio sin saber que nunca volvería a salir como la persona que había sido. Las monjas que administraban el sanatorio, de la Orden de las Hermanas de la Caridad, recibieron a Sofía con la eficiencia fría de quienes habían visto cientos de casos similares. Una joven histérica, decían, sufriendo de delirios y fantasías. Probablemente el resultado del shock de la boda, de la anticipación de los deberes maritales, de una mente débil, incapaz de enfrentar las responsabilidades de la vida adulta. La llevaron a una celda, porque aunque el sanatorio las llamaba habitaciones, eran en realidad celdas pequeñas con paredes encaladas, un catre estrecho, un orinal en la esquina y una pequeña ventana con barrotes a través de la cual apenas entraba luz. Allí la dejaron, todavía envuelta en la manta, todavía usando el vestido de novia sucio. Solo después de varias horas vino una de las monjas con 2 ayudantes para quitarle el vestido y vestirla con el uniforme gris del sanatorio. Una túnica simple de tela áspera que todas las internas usaban. Sofía no cooperó. Se resistió cuando intentaron desnudarla. Luchó con una fuerza desesperada. Finalmente tuvieron que sostenerla entre 3 personas mientras le arrancaban el vestido de novia, que fue llevado y probablemente destruido o vendido. Durante las primeras semanas en el sanatorio, Sofía continuó gritando sus acusaciones.
Le contaba a cualquiera que la escuchara sobre lo que había oído en la sacristía, sobre el plan para venderla, sobre don Fernando, don Rodrigo y el padre Anselmo. Pero en el sanatorio nadie la creía. Las monjas asumían que eran delirios, fantasías de una mente enferma. El doctor que visitaba el sanatorio 2 veces por semana diagnosticó histeria femenina agravada y prescribió los tratamientos estándar de la época. Sofía fue sometida a baños de agua helada, supuestamente para enfriar su mente sobrecalentada. Fue sangrada regularmente, con sanguijuelas aplicadas a sus brazos, porque se creía que el exceso de sangre causaba histeria en las mujeres. Le dieron tónicos amargos que la hacían vomitar o la dejaban en un estupor durante horas. Pero nada de esto curaba su condición. Nada de esto hacía que dejara de hablar sobre Veracruz, sobre el burdel, sobre la venta planificada. Don Fernando venía a visitarla cada semana durante los primeros meses, un gesto que parecía mostrar la devoción de un esposo preocupado. Las monjas comentaban entre ellas sobre qué afortunada era Sofía de tener un marido tan paciente, tan dispuesto a esperar su recuperación. Durante estas visitas, que siempre ocurrían en una sala común bajo la supervisión de una monja, don Fernando hablaba con Sofía en tonos suaves, preguntándole cómo se sentía, si recordaba algo de su episodio del día de la boda. Sofía respondía siempre de la misma manera. Lo miraba con ojos que habían perdido toda su humanidad y susurraba: «Te escuché. Sé lo que planeaban. Sé lo que eres». Don Fernando suspiraba con tristeza para beneficio de la monja presente y movía la cabeza. Todavía está atrapada en sus delirios. Pobre criatura. Después de 6 meses de visitas, don Fernando dejó de venir. El doctor del sanatorio explicó a las monjas que era demasiado doloroso para el joven esposo ver a su mujer en tal estado. Era mejor que ella descansara sin la agitación que las visitas parecían causarle. Don Rodrigo nunca vino a visitar a su hijastra. Doña Catalina, la madre de Sofía, vino solo una vez, acompañada por don Rodrigo, quien esperó fuera. Catalina se sentó frente a su hija en la sala común y lloró en silencio mientras Sofía la miraba sin reconocerla realmente, murmurando las mismas acusaciones una y otra vez. Cuando Catalina salió, don Rodrigo le dijo con firmeza: «No hay razón para volver. La Sofía que conocimos ya no existe. Lo mejor que podemos hacer es rezar por su alma y dejarla en manos de las hermanas». Catalina nunca regresó. Capítulo 13. Los años de silencio. Los meses se convirtieron en años, y Sofía Navarro permaneció en el sanatorio de Nuestra Señora de Guadalupe. Con el paso del tiempo algo cambió en ella. Las acusaciones frenéticas se volvieron menos frecuentes. Los gritos se transformaron en murmullos. Eventualmente dejó de hablar casi por completo. No fue una mejora, fue una rendición. Su mente, incapaz de procesar el trauma de lo que había descubierto, incapaz de escapar de la prisión física en la que se encontraba, simplemente se apagó. Sofía se convirtió en una presencia fantasmal en los corredores del sanatorio, una mujer que caminaba cuando le decían que caminara, comía cuando le ponían comida frente a ella, dormía cuando la acostaban, pero que no mostraba ningún signo de vida interior. Sus ojos, que una vez habían sido brillantes y llenos de la esperanza frágil de una joven, se volvieron apagados y vidriosos. Miraba a través de las personas, no a ellas. Cuando le hablaban, a veces tardaba varios minutos en responder, y cuando lo hacía era solo con monosílabos. Sí, no, quizás. Las monjas la consideraban una de las internas tranquilas, una que no causaba problemas, una que había aceptado su condición y ya no luchaba contra el tratamiento. La verdad era mucho más triste. Sofía había dejado de luchar porque ya no le quedaba nada por lo que luchar.
En el año de 1885, 4 años después de su internamiento, don Fernando Sotomayor se volvió a casar. Su nueva esposa era una joven de 17 años, de una familia acomodada de Cholula. Nadie cuestionó la legalidad de este segundo matrimonio mientras Sofía aún vivía. El padre Anselmo, quien ofició la ceremonia, explicó que el primer matrimonio de don Fernando había sido anulado debido a la incapacidad mental de la primera esposa, declarada incompetente por las autoridades médicas. Era una mentira, pero era una mentira conveniente que nadie se molestó en verificar. Don Fernando tuvo 3 hijos con su segunda esposa, prosperó en sus negocios, la hacienda creció. Nadie en Cholula o en Puebla lo recordaba como el hombre que había planeado vender a su primera esposa a un burdel. Era simplemente don Fernando Sotomayor, un hacendado respetable, un padre de familia, un pilar de la comunidad. Don Rodrigo Mercado continuó manejando el negocio de telas, que pasó a sus propios hijos cuando se retiró. Doña Catalina murió en 1890. De una enfermedad que los médicos no pudieron diagnosticar, pero que probablemente fue el resultado de años de tristeza acumulada y culpa no expresada. El padre Anselmo continuó siendo el párroco de la iglesia de San Francisco durante 2 décadas más. Ofició cientos de bodas, bautizos y funerales. Escuchó confesiones, dio sermones sobre la moralidad y fue considerado un ejemplo de virtud sacerdotal. Y Sofía permanecía en el sanatorio, olvidada por todos, excepto por los registros administrativos que documentaban su existencia. Nombre, fecha de ingreso, diagnóstico, histeria crónica, tratamiento, reclusión permanente. Capítulo 14. La revelación de Lucinda. El año de 1909 trajo un cambio inesperado en la historia de Sofía Navarro, aunque para ese entonces ella llevaba ya 28 años en el sanatorio. Lucinda Vargas había trabajado en la Casa de los Mercado durante más de 30 años, desde que era una joven de 15 que llegó del campo buscando empleo en la ciudad. Había servido primero a don Emilio Navarro. Luego había permanecido cuando don Rodrigo se casó con doña Catalina y había continuado trabajando para la familia, incluso después de que don Rodrigo muriera de un ataque al corazón en 1905. Lucinda tenía ahora 52 años. Había visto todo lo que había ocurrido en esa casa. Los años felices cuando don Emilio vivía, la transformación después de la llegada de don Rodrigo, el cortejo de Sofía, la boda desastrosa y las consecuencias que siguieron. Durante todos esos años, Lucinda había guardado silencio. Las sirvientas sabían que su supervivencia dependía de su discreción. Los secretos de las familias para las que trabajaban debían permanecer secretos, sin importar cuán oscuros fueran. Pero ahora, enferma de tuberculosis y consciente de que le quedaban pocos meses de vida, Lucinda sintió el peso de un secreto que ya no podía cargar. Fue a la iglesia de San Francisco, la misma iglesia donde Sofía había desaparecido casi 3 décadas antes. Pero no fue a confesarse con el padre Anselmo, quien seguía siendo el párroco. En lugar de eso, esperó hasta que vino un sacerdote joven y nuevo, el padre Miguel Herrera, quien había sido asignado recientemente como asistente del párroco. En el confesionario, Lucinda le contó al padre Miguel lo que sabía. Le habló de la mañana del día de la boda, cuando había escuchado una conversación entre don Rodrigo y don Fernando en el estudio de la casa varios días antes de la ceremonia. Ella había estado limpiando en la habitación contigua, y las voces habían llegado claramente a través de la puerta entreabierta. «Escuché cómo hablaban de vender a la niña Sofía», dijo Lucinda, con voz quebrada por la emoción y la enfermedad. Hablaban de un lugar en Veracruz, de un hombre llamado Villalobos, de cuánto dinero podían obtener.
Hablaban de ella como si fuera ganado que se lleva al mercado. El padre Miguel, un hombre joven e idealista que aún creía en la justicia y la verdad, se quedó atónito. ¿Y nunca dijiste nada? ¿Nunca intentaste advertir a la joven? ¿A quién iba a decirle?, respondió Lucinda con amargura. ¿A quién le iba a creer una simple criada contra la palabra de un hombre respetable como don Rodrigo? Si hubiera hablado, me habrían despedido, quizás algo peor. Y la niña Sofía, ella no me habría creído tampoco. Estaba tan esperanzada con su matrimonio, con la idea de escapar de esa casa. ¿Cómo iba a decirle que su esposo planeaba venderla? Pero lo que describes es un crimen terrible, dijo el padre Miguel, un pecado mortal contra Dios y contra la humanidad. Lo sé, padre, por eso estoy aquí ahora. No puedo morir con esto en mi conciencia. Necesito que alguien sepa la verdad. Necesito que alguien sepa que Sofía Navarro no estaba loca, que lo que gritaba en el sanatorio, todas esas acusaciones que todos creían que eran delirios, eran la verdad. El padre Miguel prometió a Lucinda que investigaría, que buscaría la manera de ayudar a Sofía si aún era posible. Pero la realidad era compleja. Don Rodrigo estaba muerto. Don Fernando era ahora un hombre poderoso con una familia respetable y conexiones políticas. El padre Anselmo, aunque anciano, seguía siendo una figura de autoridad en la iglesia. Y Sofía llevaba casi 3 décadas en el sanatorio. Incluso si se revelara la verdad, ¿qué se podría hacer? ¿Quién se haría responsable de una mujer cuya mente había sido destruida por el trauma y los años de confinamiento? El padre Miguel visitó el sanatorio varias semanas después de su conversación con Lucinda. Pidió ver a Sofía Navarro presentándose como un sacerdote que venía a ofrecer consuelo espiritual a las internas. Las monjas lo llevaron a la celda de Sofía. Era una habitación pequeña y espartana. Sofía estaba sentada en el catre, mirando por la pequeña ventana enrejada. Tenía 46 años, pero parecía mucho mayor. Su cabello, que una vez había sido oscuro y brillante, era ahora gris y opaco, cortado corto para facilitar el manejo. Su rostro estaba surcado por líneas profundas, no de edad, sino de dolor acumulado. «Señora Navarro», dijo el padre Miguel suavemente, «he venido a hablar con usted». Sofía giró la cabeza lentamente hacia él. Sus ojos lo miraron sin verdadero enfoque, como si lo viera a través de una niebla espesa. «¿Me permite sentarme?», preguntó el sacerdote, indicando una silla de madera en la esquina de la celda. Sofía no respondió, pero tampoco objetó. El padre Miguel se sentó y habló con ella durante casi 1 hora. Le habló sobre Lucinda, sobre lo que la sirvienta había revelado, sobre la verdad que él ahora conocía. Durante la mayor parte de la conversación, Sofía no reaccionó. Permanecía inmóvil, con la mirada perdida. Pero cuando el padre Miguel mencionó la sacristía, cuando habló de lo que ella había escuchado ese día de marzo de hace tantos años, algo cambió en sus ojos. Una lágrima, solo una, rodó lentamente por su mejilla. «Lo escuché», susurró Sofía, con una voz tan baja que el sacerdote tuvo que inclinarse para oírla. «Nadie me creyó, pero lo escuché». «Le creo», dijo el padre Miguel, «y siento profundamente que nadie la escuchara cuando más lo necesitaba». Sofía volvió a mirar por la ventana. No dijo nada más. La conversación había terminado. El padre Miguel salió del sanatorio con el corazón pesado. Escribió un informe detallado sobre lo que Lucinda le había contado, sobre su visita a Sofía, sobre su creencia de que una gran injusticia se había cometido. Presentó el informe al obispo de Puebla, pero el obispo, un hombre pragmático que entendía las complejidades políticas de la Iglesia y de la sociedad poblana, decidió que no se podía hacer nada. El caso había ocurrido demasiado tiempo atrás.
Los principales perpetradores estaban muertos o eran ahora figuras demasiado prominentes para ser confrontadas sin evidencia concreta. Y Sofía misma era incapaz de testificar coherentemente sobre lo que le había sucedido. El informe del padre Miguel fue archivado en los registros de la diócesis, donde permanecería olvidado durante décadas. Lucinda Vargas murió 3 meses después de su confesión, llevándose a la tumba la culpa de haber guardado silencio durante tantos años, pero también el alivio de haber finalmente dicho la verdad. Capítulo 15. El final de una vida rota. Sofía Navarro pasó 30 años en el sanatorio de Nuestra Señora de Guadalupe. Fue admitida como una joven de 18 años en marzo de 1881 y murió como una mujer de 48 años en febrero de 1911. La causa de su muerte fue listada en los registros como neumonía complicada por debilidad general. La verdad era que Sofía simplemente dejó de luchar por vivir, dejó de comer, dejó de responder a los estímulos, se hundió en un silencio tan profundo que era indistinguible de la muerte misma. Cuando finalmente su corazón dejó de latir, fue casi un alivio. No hubo funeral. Don Fernando, quien técnicamente seguía siendo su esposo legal, a pesar de su segundo matrimonio, no reclamó el cuerpo. Los hermanos de Sofía, que se habían establecido en la Ciudad de México y rara vez regresaban a Puebla, fueron notificados, pero no vinieron. Sofía fue enterrada en una tumba sin nombre en el cementerio del sanatorio, un pedazo de tierra cerca del muro trasero donde descansaban las otras internas que habían muerto sin familia que las reclamara. Una monja marcó la ubicación con una simple cruz de madera que llevaba solo un número, 247. Era el número de interna que Sofía había llevado durante todos esos años. El mundo continuó girando como si Sofía Navarro nunca hubiera existido. Don Fernando murió de vejez en 1920, rodeado de sus hijos y nietos, considerado hasta el final como un hombre honorable. El padre Anselmo murió en 1917 y recibió un funeral elaborado donde los feligreses lloraron la pérdida de un pastor devoto. Los registros del sanatorio que documentaban la estancia de Sofía fueron eventualmente transferidos a archivos diocesanos, donde se perdieron entre miles de otros documentos de la época. La historia de Sofía Navarro podría haber desaparecido completamente si no fuera por el informe del padre Miguel Herrera, que fue redescubierto en los años 60 durante una reorganización de los archivos de la diócesis de Puebla. Un historiador local, investigando sobre las condiciones de los asilos mentales del siglo XIX, encontró el documento y lo publicó en un artículo académico de circulación limitada. Así fue como la historia de la novia que nunca salió de la iglesia, la joven que escuchó el horror de su propio destino y eligió desaparecer antes que enfrentarlo, finalmente salió a la luz más de 50 años después de su muerte. Capítulo 16. Reflexiones sobre una tragedia olvidada. La historia de Sofía Navarro nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre la sociedad mexicana del siglo XIX, verdades que resuenan incluso en nuestro tiempo presente. En aquella época, las mujeres eran consideradas propiedad, primero de sus padres, luego de sus esposos. No tenían derechos legales independientes, no podían poseer propiedades por sí mismas, no podían tomar decisiones sobre sus propias vidas. El matrimonio no era una elección romántica, sino una transacción económica, y las jóvenes como Sofía eran las mercancías que se intercambiaban para beneficio de las familias. El plan para venderla a un burdel, por horrible que parezca, no era tan inusual como quisiéramos creer. La trata de mujeres era un negocio floreciente en el México porfiriano. Las jóvenes pobres desaparecían regularmente, reclutadas o secuestradas para trabajar en prostíbulos de ciudades portuarias como Veracruz,
donde los marineros extranjeros pagaban bien por compañía femenina. Lo que hacía el caso de Sofía particularmente atroz era que ella provenía de una familia respetable, que su propio padrastro había orquestado la venta, que su esposo legal había sido el intermediario y que un sacerdote de la Iglesia Católica había participado activamente en el complot. Estos tres hombres representaban las instituciones que supuestamente debían proteger a las mujeres: la familia, el matrimonio y la Iglesia. Pero en el caso de Sofía, las tres instituciones se confabularon para destruirla. Cuando Sofía escuchó la conversación en la sacristía, su mundo se derrumbó instantáneamente. Todo en lo que había confiado, todas las normas sociales que había aceptado, todas las autoridades que había respetado, fueron reveladas como una mentira cruel. Su reacción, esconderse en el confesionario, fue tanto un acto de desesperación como un gesto simbólico. Buscó refugio en el lugar mismo donde los secretos se supone que deben ser revelados y perdonados, donde la verdad debería triunfar. Pero el confesionario no la salvó. En cambio, se convirtió en el lugar donde comenzó su verdadera prisión, la prisión de una mente que no podía procesar el horror que había descubierto. Los 3 días que Sofía pasó escondida en el confesionario fueron suficientes para quebrar su psique de manera irreparable. La deshidratación, el hambre, el terror, el trauma emocional de la traición, todo se combinó para empujar su mente más allá del punto de retorno. Cuando fue encontrada, ya no era la joven que había entrado a la iglesia vestida de novia. Era una cáscara rota de un ser humano, y los 30 años que pasó en el sanatorio fueron simplemente el epílogo prolongado de una vida que terminó efectivamente en ese confesionario. La sociedad de la época no estaba equipada ni estaba interesada en escuchar la verdad que Sofía gritaba. Las acusaciones de una joven histérica contra hombres respetables eran automáticamente desestimadas como delirios. La palabra de una mujer no tenía peso contra la palabra de los hombres, especialmente cuando esos hombres ocupaban posiciones de poder y respetabilidad. El diagnóstico de histeria femenina era una herramienta conveniente para silenciar a las mujeres que se salían de su lugar asignado, que hacían acusaciones inconvenientes, que mostraban emociones que la sociedad consideraba inapropiadas. Miles de mujeres fueron internadas en asilos mentales del siglo XIX, no porque estuvieran realmente enfermas, sino porque eran inconvenientes para sus familias o para la sociedad. Sofía fue víctima no solo de los 3 hombres que planearon venderla, sino de todo un sistema social que hizo posible ese plan y que luego la castigó a ella por atreverse a revelarlo. La revelación de Lucinda Vargas, llegando casi 3 décadas después de los hechos, demuestra otro aspecto trágico de esta historia. ¿Cuántas personas sabían o sospechaban la verdad, pero guardaron silencio por miedo, por conveniencia o por la creencia de que hablar no serviría de nada? Lucinda había escuchado la conversación entre don Rodrigo y don Fernando. Probablemente otras personas en la casa, otros sirvientes, también habían escuchado cosas, habían notado cosas. Pero todos guardaron silencio, porque esa era la única forma de sobrevivir como empleados de las familias poderosas. Cuando Lucinda finalmente habló, era demasiado tarde para salvar a Sofía, pero su confesión al menos permitió que la verdad fuera registrada, que existiera en algún documento, que algún día pudiera ser conocida. El padre Miguel Herrera hizo lo que pudo con la información que recibió, pero él también enfrentó las limitaciones de un sistema que protegía a los poderosos y desestimaba a los vulnerables. Su informe fue archivado, olvidado, considerado demasiado explosivo o demasiado viejo para actuar sobre él. Y así, la injusticia quedó sin castigo. Los perpetradores vivieron vidas largas y prósperas. La víctima murió olvidada en un asilo. Epílogo. Ecos en el presente.
Hoy, más de un siglo después de la muerte de Sofía Navarro, su historia nos llega como un eco de un pasado que preferimos olvidar, pero que debemos recordar. La iglesia de San Francisco en Puebla todavía existe, renovada y restaurada, un hermoso ejemplo de arquitectura colonial que atrae a turistas y feligreses. El confesionario donde Sofía se escondió probablemente ya no existe, reemplazado en alguna de las muchas renovaciones que el edificio ha experimentado a lo largo de los años. El sanatorio de Nuestra Señora de Guadalupe fue cerrado en los años 50, cuando las actitudes hacia el tratamiento de enfermedades mentales comenzaron a cambiar. El edificio fue demolido eventualmente, y ahora en su lugar hay un conjunto de apartamentos modernos. El pequeño cementerio donde Sofía fue enterrada fue exhumado cuando se vendió el terreno, y los restos de las internas fueron trasladados a una fosa común en otro cementerio. La cruz de madera, con el número 247, desapareció hace mucho tiempo. No hay monumento que marque dónde vivió Sofía, dónde sufrió o dónde murió. No hay placa conmemorativa que cuente su historia. Es solo una más entre incontables mujeres cuyas vidas fueron destruidas por la crueldad de hombres que las veían como objetos para ser usados y descartados. Pero su historia sobrevive en los documentos de archivo, en el informe del Padre Miguel, en los registros del sanatorio, en las líneas de tinta descolorida que cuentan una tragedia que nunca debió ocurrir. Contamos esta historia hoy no por morbo, no por sensacionalismo, sino porque Sofía Navarro merece ser recordada. Merece que su sufrimiento sea reconocido. Merece que la verdad que gritó durante años en el sanatorio, la verdad que todos ignoraron, sea finalmente escuchada. Su historia nos recuerda que detrás de cada loca del pasado puede haber una mujer que dijo la verdad que nadie quería escuchar. Nos recuerda que la supuesta respetabilidad puede esconder los crímenes más horribles. Nos recuerda que las instituciones que proclaman proteger a los vulnerables a menudo son las que permiten o perpetúan su abuso. Y nos recuerda, sobre todo, que debemos escuchar, debemos creer, debemos actuar cuando alguien nos dice que está en peligro, sin importar cuán inverosímil parezca su historia, sin importar cuán respetables sean los acusados. Porque por cada Sofía Navarro cuya historia conocemos, hay incontables otras cuyos nombres nunca sabremos, cuyas voces se perdieron completamente en el silencio de la historia. Que esta historia sirva como una pequeña reivindicación para Sofía, como un reconocimiento de que su vida importó, de que su sufrimiento no fue en vano si nosotros, más de un siglo después, podemos aprender de lo que le sucedió y trabajar para que tales injusticias no se repitan. Descansa en paz, Sofía Navarro. Tu historia finalmente ha sido contada. Tu verdad finalmente ha sido escuchada. Si esta historia te ha impactado, si te ha hecho reflexionar sobre las injusticias del pasado y del presente, te invito a que dejes un me gusta en el video y te suscribas al canal para más historias de misterios históricos, casos olvidados y tragedias que merecen ser recordadas. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio nuevo. Y te pregunto, ¿qué piensas sobre la historia de Sofía Navarro? ¿Crees que hay casos similares en tu región que han sido olvidados? ¿Conoces otras historias de mujeres que fueron silenciadas por la sociedad de su época? Comparte tus pensamientos, tus teorías, tus propias historias en los comentarios. Esta comunidad es un espacio para recordar a quienes fueron olvidados y para mantener vivas las lecciones que sus vidas nos enseñan. Gracias por escuchar. Hasta el próximo caso.